Bueno, hoy vamos a estar hablando entonces de qué es la fe. ¿Qué es la fe? Nosotros nos llamamos ¿cómo? La última palabrita no puede ser tan pasito. Eso, uy, este lado les ganó. ¿Cómo nos llamamos? Gloria a Dios. Ya saben que ese fue el nombre que el Señor le dio a Randy antes de que comenzáramos como iglesia. ¿Saben de qué porción fue tomado? ¿Están seguros? Ahí sí no contestaron. ¿Están seguros? ¿Gálatas qué? ¿Efesios? ¿Gálatas qué? Bueno, vamos a abrir a Gálatas 6. Rapidito. Yo sí decía. Gálatas 6, ¿listos? Gálatas 6, ¿qué? Sí, por ahí una voz habló. Gálatas 6, 10. Yo como que le voy a tener que quitar la membresía a todos los demás. ¿Cómo así? A ver, Gálatas 6, 10. Repitan conmigo. Gálatas 6, 10. Repitan conmigo. Gálatas 6, 10. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Gálatas qué? Que jamás se les olvide. Y sobre todo, que cuidemos, que atendamos a los de la familia de la fe. Comunidad significa familia. Por eso es que nos llamamos familia de la fe. Comunife, comunidad cristiana de fe, familia de la fe. ¿Qué dice el diccionario acerca de la fe? Un diccionario Larousse, diccionario de la lengua de la Academia de la Lengua Española, dice que la fe es confianza, es creencia, seguridad, es convicción, es una aseveración. Yo hago una aseveración de mi fe, de mi convicción, de mi confianza. Es un documento que certifica, que da esa misma aseveración. La fe es fidelidad y honradez, palabra de honor, me parece lindo. Y este último, pues no pensé que lo hubiera encontrado en un diccionario. ¿Qué dice el último? La última definición. Testimonio. Nadie conocerá de nuestra fe si no hay un testimonio de nuestra fe. Ahora, ¿el testimonio puede ser escrito? ¿De qué otra forma puede ser? Hablado y vivido. Exactamente. A veces hay circunstancias en que tú no puedes hablar de Jesucristo. Sin embargo, tu estilo de vida habla por ti. Tu obediencia, tu diligencia en el trabajo, por ejemplo. Una persona que va más allá de lo que le corresponde. El testimonio de tener una amistad y de ayudar y ser compasivo y misericordioso con sus compañeros de trabajo. Ese testimonio está hablando de tu fe y de en quien tú crees. Lo que no es fe, la definición que no es incredulidad, malicia, mala fe o deshonradez. Bueno, la fe sí es una actitud. ¿Dónde está la actitud? En el corazón, acá adentro. La fe es una actitud. Esa fe, cuando decimos una actitud, es una disposición de ánimo. Y eso quiere decir que sin importar la circunstancia que estemos viviendo, ¿hay alguien aquí que no tenga circunstancias desagradables que le sucedan en su vida? Porque quiero conocerla. Yo no soy una de ellas. Siempre habrá circunstancias difíciles.
Sin embargo, la fe, como no depende de las circunstancias, gracias a Dios, sino por la obra victoriosa de Cristo en la cruz, y que al nacer de nuevo, tú y yo ya tenemos ese regalo que Dios nos ha dado a través de la fe, vamos a verlo más adelante. Yo sobre esa verdad, sobre esas promesas que están aquí en este manual de vida que se llama la Biblia, sobre eso yo puedo disponer mi ánimo. ¿Lo puedes disponer tú para mí? No. ¿Yo puedo disponer tu estado de ánimo? No. Solo uno mismo puede tomar la decisión de disponer su estado de ánimo. ¿Que me siento a veces bajo de ánimo? Claro que sí. Pero ahí está lo lindo, que siempre tengo la oportunidad de tomar esta palabra de Dios y disponer mi estado de ánimo en la fe que tengo del Dios en quien creo, por el que vivo y a quien yo sirvo. Sí es por consiguiente, sí es una decisión. La fe es una actitud y la fe es una decisión que yo tomo. Pongo allí que la decisión es una acción de determinar, es una acción de resolver. Nuevamente, solo está en tus manos y en tu actitud hacerlo. Y también dice el diccionario que la decisión es una ¿qué? Bueno, no lo puse ahí. Firmeza de carácter. Vuelvo y repito, la decisión es una firmeza de carácter. Porque cuando tú y yo no decidimos sobre aspectos de la vida, ya decidimos no decidir. Pero siempre hay una decisión, o que sí decido, o que dejo de decidir, y eso ya es una decisión. Los dos están demostrando una firmeza o no firmeza de carácter. Cuando yo decido, y ahora hablando pues en las cosas de Dios y basados en la fe, la firmeza de mi carácter, lo que Dios va trabajando y desarrollando y va madurando en mi persona, me permite tomar una decisión según las promesas y no según las circunstancias, según lo que Dios me ha dicho y no según lo que yo veo, o siento, o creo, o temo. La fe no es algo que poseemos, sino algo que hacemos. Es algo que hacemos, como dice Hebreos 11:11, más adelante lo vamos a ver. La fe no es desear una respuesta para el futuro, ay, ojalá que algún día se vaya a cumplir. Eso no es fe. Sino que es creer que la respuesta la tenemos ahora. Eso es la fe. Aunque sí necesita la esperanza para creer que se cumpla en el tiempo de Dios, no es decir, ay, algún día quizás vaya a ocurrir, sino que es declarar, como vamos a ver en Hebreos 11:1, que ya Dios lo ha hecho y cuando Él lo traiga a la luz y me lo dé a conocer, pues ya lo tendré, digamos, materialmente. Pero desde el momento en que Dios lo prometió y yo tomé la decisión de creerlo, ya fue hecho. Esa es la fe. La fe no es ciega, jamás, sino que ve la respuesta en las promesas de Dios. La fe no es una emoción, la fe es una garantía de lo que estamos esperando recibir, que se materialice. La fe no es una emoción, sino una certeza, es una garantía y es una certeza de lo que no veo en este momento, pero que yo sé que lo es. Eso es la fe. Entonces, la fe primero es ¿qué? Una actitud del corazón. Segundo, la fe es una decisión. Con esa actitud, una decisión. Y la definición que vimos de decisión es la acción de determinar. Entonces, 3, la fe es una determinación. Determinación.
Determinación quiere decir acción de fijar los términos de una cosa. Fijar los términos de una cosa. Ya veo lo que dice la palabra de Dios y yo determino en mi corazón que esto es hasta aquí y así y ya de aquí no me muevo. Queriendo decir con esto que si la decisión, que es el segundo, bueno, no digo paso, pero más o menos, o sea, cuando ya tengo la actitud en mi corazón y decido que voy a creerle a Dios, es esa decisión que tomo ya me lleva a determinar y a fijar lo que digo, lo que aquí digo, de los términos de una cosa en la que estoy creyendo. Determinar es, la definición de determinar es osadía, es valor, es distinguir, discernir, señalar o fijar y tomar o hacer una resolución. De aquí no me muevo. La palabra de Dios dice esto y ya determina mi corazón. Eso lo vemos en la vida de Daniel. Me parece tan linda la vida de él y esa parte donde él dice que él ya determinó en su corazón no pecar. Determinó en su corazón no pecar. En estos días cuando estuvimos en la inauguración de la escuela de misiones, me gusta que me hagan preguntas los estudiantes, primero porque oigo su corazón y segundo porque pueden oír el corazón mío. Y en una de esas preguntas me decían, ¿cuáles serían unos consejos de vida que nos pueda dar? Y yo decía que para mí en mi vida lo más importante ha sido que desde que yo nací de nuevo, ya no sé ni cuántos años, 44 años, no, 46 años, que yo nací de nuevo, por favor, que falte respeto. Afortunadamente no supe quién fue, pero el vecino me dice, hace 46 años cuando le entregué mi vida al Señor, que mi vida estaba vuelta a una nada, horrible. La condición de nervios, en ese entonces al estrés le decían nervios, la condición de nervios era tal que yo ya, la salud se me había deteriorado y los médicos no sabían qué tenía porque aparentemente yo estaba bien, pero por dentro estaba vuelta a una nada. Y cuando conocí del Señor y le entregué mi vida, desde ese momento yo determiné en mi corazón, claro que nunca me imaginé lo que eso iba a implicar, pero yo determiné, nunca más miraré atrás, jamás me volveré atrás, no importa que sea, que yo con el Señor Jesucristo seguiré mi vida entera. Entonces yo le decía que cuando hay una determinación en el corazón, a pesar de muchas veces uno querer decir, me rindo, no más, no quiero, no puedo, esa determinación del corazón no te deja echar para atrás y vuelve y te para firme y decir, no, yo ya fijé mi meta y dije que para acá atrás yo ya no vuelvo a mirar y yo sigo hacia adelante. La fe es primero una actitud del corazón, segundo, una decisión, tercero, una determinación y cuarto, la fe es una acción inmediata. Inmediata. Esta mañana estaba hablando con mis nietas, preparándolas para que nos viniéramos aquí al servicio. Y una de ellas yo llevaba ya como 4 veces diciéndole lo mismo, que hiciera algo, ¿no? Le dije, ¿tú sabes qué significa obedecer? Y me dijo, no, Lela. Y le dije, es inmediato. Y se rió y me dijo, ay, tan chistosa. Y le dije, no, obediencia es eso. Le dije, la obediencia es que tú lo haces con una vez que te digan e inmediatamente lo haces. Porque si te demoras, pues ya no es obediencia. La fe es una acción inmediata. Yo veo lo que dice la palabra de Dios. Algo que hay que hacer y lo hago de inmediato. El diccionario dice, en la palabra acción inmediata, esta
que es una postura. Miren que todo va enlazando lo uno con lo otro, es una postura. O sea, yo podría decir una actitud de corazón, también podría decir una determinación o decisión y determinación. Es una postura y también dice que es una batalla. Eso sí que conocemos la buena batalla de la fe, ¿no? Pero miren, esto es un diccionario que no es un diccionario bíblico que está dando estas definiciones. ¿Qué hace la fe? Me da entendimiento de tantas cosas. Podemos entender a través de la fe que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no viene de lo que se ve. Entendemos que la fe agrada a Dios. Entendemos que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Entendemos que Dios recompensa a quienes lo buscan. Y entendemos que la fe es lo que nos justifica delante de Dios. Bueno, muchas cosas más, pero cogí, digamos, las más sobresalientes. Entonces, hoy quiero referirme a los niveles de fe. Niveles de fe. Los niveles de fe es una enseñanza que muchas veces Randy enseñó acerca de esto. Y quise incluirlo aquí en mi enseñanza sobre la fe, porque es tan importante que entendamos que hay varios niveles de fe. O sea, a medida que lo estemos hablando, hoy solo voy a tratar 3 de estos niveles. No se preocupen, son 12, no los voy a enseñar todos, pero quiero destacar estos 3 niveles hoy, porque sobre el fundamento de estos 3 se desarrollan los otros 9. Los voy a mencionar primero. Los 12 niveles son: cuando estamos sin fe, para los que estén tomando notas y no alcancen a terminar, esto siempre lo ponen en la página de nuestra página web, las enseñanzas. Segundo, hay una fe que dice la palabra que es muerta. Tercero, el tercero de ahí está, perdón. No, es que la tercera, perdón te digo, Santiago 2:20, es la muerta. Creo que segunda de Tesalonicenses, yo tenía que haber corregido eso y no lo hice. ¿Alguien me puede buscar segunda de Tesalonicenses 3:2? Segunda de Tesalonicenses 3:2. ¿Qué dice? ¿No es de todos? Sí, no es de todos la fe. Segunda de Tesalonicenses 3:20. 3:2. Segunda de Tesalonicenses 3:2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces, la fe no es de todos, o sea, la fe en Cristo no es de todos. Ese es el segundo. No es fe muerta, sino no es de todos. La tercera es una fe muerta, de Santiago 2:20. La cuarta es una fe débil. La quinta habla de una medida de fe. La sexta habla de poca fe. La séptima habla de una fe grande. La octava de una fe creciente. La novena es una fe firme. La décima, espíritu de fe, el espíritu de fe. Y 11, la fe victoriosa. Y 12, la fe madura. Quiero que miremos Lucas 17:5. Lucas 17:5 dice, los apóstoles están con Jesús. Y me gusta porque eran preguntones, porque yo soy muy preguntona también. Pero Randy decía, si no hacemos preguntas, nunca aprendemos. Entonces ya quedé tranquila.
Ellos le estaban preguntando a Jesús y le estaban hablando sobre la fe y que podían y no podían, y entonces dice, aumentanos la fe. Entonces el Señor le responde a ellos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecerán. Si tuvieran fe como ¿qué? Como un grano de mostaza. ¿Alguien ha visto un granito de mostaza? Es tan pequeñito que ni siquiera en el dedo, o sea, se me puede caer del dedo y no lo veo. Es chiquitico. Y Jesús está diciendo, si de este tamaño pudieras tener, de este tamañito de fe, podrías hablarle a un árbol que se desplante y que vaya al mar y él te obedece. Imagínense, ese tamañito de fe. Quiero hablar primero de la fe creciente, que es el número 8. ¿Por qué? Porque mi fe puede crecer. ¿Y de quién depende? Aquí los discípulos le están diciendo a Jesús, aumentanos la fe, que pueda crecer mi fe. Y Jesús, como solía no contestar directamente lo que decían, sino que se iba a la raíz de la respuesta, les dijo, si tuvieran. Entonces lo que está diciendo, no me corresponde a mí aumentar tu fe. Tú eres el que tienes que aumentar tu fe. ¿Cómo así? Porque hay una fe creciente que habla 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 3. Y dice aquí, vamos a leerlo todos juntos. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Bueno, vamos a leerlo todos en voz alta. ¿Saben por qué? No porque esto es una escuelita, sino porque la palabra de Dios dice que cuando yo oigo la palabra, cuando yo mismo lo leo y yo lo oigo, ¿qué dice? Que la fe viene por oír la palabra de Dios. Si tú quieres aumentar tu fe, comienza por leerlo en voz alta, comienza por declarar las promesas de Dios, para que tú mismo oigas. Tus sentidos tienen que estar involucrados en este proceso. Entonces vamos a leerlo juntos. Dijeron los apóstoles al Señor, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Su fe se acrecienta cada vez más. Pablo estaba diciendo que estaba feliz porque él veía seguramente que habían comenzado con una fe muy débil y poco a poco, cuando está escribiendo ya esta carta a ellos, esta epístola, les dice que está feliz porque ha visto, seguramente ha tenido testimonio, ha oído de lo que está pasando, que para darle a él la información de que la fe de ellos ya está creciendo. Y eso le da a uno felicidad. ¿Por qué? Porque ya no depende tanto. Es como cuando un niño ya comienza a caminar, ya no depende que uno lo tenga que tener de la mano, sino que él mismo ya se puede parar y solito puede caminar. Asimismo, cuando la fe crece, uno dice, qué felicidad, qué gozo saber que ya tu fe se acrecienta, que ya estás creciendo tú en la fe, porque estás leyendo más la palabra de Dios. Es imposible sin la palabra de Dios crecer en la fe, porque la estás declarando más, las promesas sobre tu vida y la de tu familia, porque la fe viene por oír la palabra de Dios, porque estás oyendo más enseñanzas, por todas estas maneras, porque estás memorizando la palabra de Dios y cuando estás en una circunstancia, tú puedes decir, es que yo puedo creer, yo tengo esperanza sobre esperanza, porque la palabra de Dios me dice, cuando hay tribulación, estás creciendo cada vez más en tu fe. Pero es imposible crecer en la fe si solo vienes el domingo y recibes aquí, por oído, estás oyendo
y no estás leyendo, ni tomando notas, ni estás estudiando, ni estás meditando, ni estás declarando. Todo esto es un proceso y además que eso lo enseñamos en el curso de meditación bíblica. Es todo esto que tenemos que hacer para crecer en la fe. Entonces tú ves a otro y dices, ay, como tú sí tienes fe, ora por mí. No, no, no. Dios nos dio a todos una medida de fe, pero a ti te corresponde trabajar tu fe para que tú puedas crecer en tu fe, como a mí también me toca. La fe entonces sabemos que va creciendo continuamente, y se puede medir ¿cómo? ¿Cómo supo Pablo que estaban creciendo en la fe? Porque la fe se puede medir por el fruto y por las acciones de tu vida. Yo me doy cuenta si tú estás creciendo en fe, porque me cuentas un testimonio, porque lo que antes era difícil, aprendiste que ya lo puedes declarar y lo puedes creer, y aunque te sea difícil esperar, te fuiste fortaleciendo y viste el resultado y creciste en tu fe. Es como un músculo, la fe es un músculo, que si lo ejercitas, se te va fortaleciendo, te va creciendo. Pero si tú no lo ejercitas, no tienes esa fuerza en ese músculo. Eso es lo que es la fe. Pablo le ordenó a todos los cristianos que ellos siguieran en las pisadas de fe de su padre Abraham. Él nos dice que nosotros debemos seguir en Romanos 4:12 las pisadas de fe de nuestro padre Abraham. Sino que también, aquí está el versículo, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Porque Abraham, dice la palabra, que él pasó todas las etapas y en cada etapa siguió creyendo. Ustedes se imaginan que Dios, yo sigo diciendo que Dios aparentemente es tan contradictorio a sus promesas. Porque le dice a un, no voy a decir anciano, a un hombre mayor. Yo ya no uso ese término anciano. A ese hombre mayor de 100 años, que no habían podido tener hijos porque Sara, de 90, era estéril, y le da semejante promesa a Abraham, diciéndole que los hijos que él va a tener van a ser como la arena del mar. Van a ser tantos que no se van a poder contar como las estrellas del cielo. ¡Qué absurdo! Un hombre que ya tiene 100 años. ¡Qué absurdo con una mujer que es estéril! Y que ya yo creo que estaban esperando más vale, ya me toca irme con el Señor. Luego Dios hace el milagro. Sara queda embarazada y tiene un hijo, Isaac, que me imagino que está pensando Abraham, bueno, si Dios me prometió esto, pues por eso me dio este hijo, y tiene que ser a través de este hijo que se van a formar las generaciones. ¿Sí o no? Lógico. Luego Dios le dice, dame tu hijo en sacrificio. Y Génesis nos muestra cómo Abraham prepara todo lo que él necesita, la madera, todo, y sube con su hijo y un siervo, y llegan al pie de la montaña, y le dice al siervo que los espere ahí. Pero le dice, ¿por qué es que me toca ir a matar a mi hijo? ¿Cómo le parece las de Dios? Que me promete y después me lo quita. No, él le dice, vamos a adorar. Mi hijo y yo vamos a adorar. Y sube y no ve nada allá en ese lugar, hace el altar, tiene a su hijo y su hijo le pregunta, ¿y dónde está el sacrificio? Y Abraham no le dice, es que eres tú, porque es que ¿cómo te parecen las de Dios? No, Dios proveerá. Y efectivamente Dios proveyó el carnero y ese fue el que sacrificaron. ¿Por qué? Porque ya había una determinación en el corazón de Abraham que le creería a su padre por encima de todas las circunstancias. Aunque a él le parecieran humanamente imposibles, absurdas, Dios, su Dios, era fiel y él sabía,
eso. Mi Dios es fiel, por eso dice la palabra de Dios que sigamos las pisadas de nuestro padre Abraham. ¿Tu fe será puesta a prueba de fuego? Sí. Pero cuando Dios nos permite tener pruebas en la vida, es para quemar las asperezas que no permiten brillar nuestra vida como oro que debe ser. Y Él nos quiere quitar todas esas impurezas para hacer la vasija de honra que Él quiere que seamos como testimonio de Él. Por eso tienes que acordarte que toda prueba en tu vida es una gran oportunidad donde tú puedes crecer en tu fe y creerle a Dios. El oro sabemos que viene oro de 10 quilates, oro de 14 quilates, oro de 18. Y entre más elevados sean los quilates del oro, es más maleable, es más puro, ya no tiene impurezas. Pero no lo pueden trabajar tanto porque pues ya no es, por no tener impurezas, no es fácil hacer un aro de oro o algo así. Pero justamente lo que Dios quiere es que lleguemos al punto de no tener impurezas porque ya no tiene que trabajar, ya que quedamos totalmente maleables ahí en las manos del Señor, totalmente dóciles para ser probados y formados por Él. Y Dios va a probar tu vida para perfeccionarte. ¿Hay alguien que pueda dar testimonio de eso? Yo soy la primera. El otro nivel de fe que quiero hablar es la fe firme. Perdón, un momentico. El espíritu de fe, que es el 10º, el espíritu de fe. 2 Corintios 4:13, vamos a leerlo juntos. ¿Ya está proyectado? ¿En voz alta? Para aumentar nuestra fe. Escrito está, creí y por eso, un momento, devolvámonos. Escrito está, creí y por eso, miren que yo no soy la que estoy diciendo esto, es la palabra de Dios. Sigamos, con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Uy, me gusta este versículo. Otra vez, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Es imposible creer sin que haya el fruto de hablar. Imposible. Si tú estás, hagamos una medida, un termómetro. Si tú estás hablando de la situación del gobierno, estás hablando de injusticias, estás hablando de corrupción, todo esto que estamos oyendo y viendo, más, o sea, en tu balanza de tu boca, está saliendo más eso que la palabra de Dios y sus promesas, ojo. Lo que eso está diciendo es que tú crees más en lo que estás viendo y oyendo que en lo que la palabra nos promete. ¿Sí o no? No soy yo la que estoy diciendo, yo simplemente estoy entendiendo este versículo. También nosotros creemos, por consiguiente hablamos. También yo creo todo lo que los noticieros me dicen, por consiguiente eso es lo que yo hablo. Por consiguiente eso es lo que yo hablo. Todos estos WhatsApp, yo entiendo que a veces hay información que yo quiero enviar, pero mi propósito de enviarlo es para que podamos orar, por ejemplo, a los intercesores o al equipo pastoral. Pero si yo estoy disparando y disparando información por WhatsApp todo el tiempo, o en mi página de Facebook, o por, Instagram es con las fotos, pero si le estoy mandando la información, ¿para qué? ¿Para provocar más ansiedad en la gente? Porque se sienten impotentes de poder hacer algo para cambiar y resolver la situación. Tú estás diciendo que en eso es lo que tú crees, más que en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? El espíritu de fe
La Biblia dice que todo creyente ha recibido el espíritu de fe. ¿Quién de aquí ha recibido el espíritu de fe? Uy, vuelvo y repito. El Espíritu ha dicho que todo creyente, todo el que ha nacido de nuevo, ha recibido el espíritu de fe. ¿Quién ha recibido el espíritu de fe? Ah, bueno. Pronto era que estaban dormiditos, a ver que el vecino le haga así para que se me despierte otra vez. Ecuación, esta es mi ecuación. Creer más hablar. Antes de verlo, ¿no? Estamos diciendo creer más hablar antes de verlo. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Creer y declarar antes de verlo. Es lo mismo, creer y hablar, creer y declarar antes de poderlo ver. Eso es lo que dice Hebreos 11:1. Si hay espíritu de fe, si tú tienes si existe el espíritu de fe, también hay la duda. Porque siempre hay la contraparte, ¿no? Pero si Dios me ha dado el espíritu de fe, yo no voy a recibir la duda. La duda es intelectual. La fe es, ¿qué dijimos? Es una actitud, es una decisión, es una determinación y es una acción inmediata. Cuando la duda comienza acá, la resuelvo con la fe, sabiendo lo que Dios me ha dado y lo que me ha dicho hacer. Entonces, si quieres aumentar la fe dentro de ti, tienes que poner tus dudas en ayuno. Tienes que sacarlas de tu mente. Tienes que dejarlas a un lado. ¿Cómo dice? ¿Qué dice Corintios? Dice que llevemos cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Yo no puedo abrir mi mente, sacar un pensamiento y llevarlo cautivo y meterlo a una cárcel. No puedo. ¿Cómo lo hago? Con la boca. La batalla está en la mente, la respuesta está en la boca. Si creo en mi corazón, lo declaro. Y entre más declare la palabra de fe, más saco los pensamientos de duda de mi mente. Sí, gracias al Señor. Poner tus dudas a un lado para darle prioridad a tus creencias, eso es. Y tu fe actuando, creyendo, actuando, así seguirás adelante. Ese es el espíritu de fe. La actitud de fe, como dice 2 Corintios 4:13, tenemos el mismo espíritu de fe, conforme está escrito. Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Más claro no puede ser. En el Salmo 116, versículo 10, también dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en grande manera. Me gusta tanto esta declaración del rey David, porque le agrega, estando afligido de grande manera. Es lo que estamos diciendo. No importa la circunstancia no determina mi posición, ni mi actitud, ni mi realidad. La palabra de Dios y la obra de Cristo en la cruz y las promesas de la palabra de Dios definen mi condición. Entonces, soy yo el que me tengo que mantener en esa posición. Creí, por tanto, hablé estando afligido en gran manera. En medio de la tribulación, en medio de la circunstancia, en medio de los imposibles, en medio de todo lo que mis ojos están viendo, lo que mis oídos oyeron, lo que mi mente está creyendo, creí, por lo tanto hablé. ¿De acuerdo? Entonces, el espíritu de fe habla de creer y de decir las cosas antes de verlas materializar. Las ecuaciones de Dios no son como las del hombre. Las ecuaciones del hombre dicen, esto es esto y como ya dio esto, entonces creo. Pero Dios dice, tú crees y lo hablas porque crees que yo soy fiel y cuando lo hables, ahí se van a materializar para ti. Esa es la ecuación de Dios.
Y Dios está esperando que su pueblo hable antes de ver las cosas materializarse, antes de ver el milagro, antes. ¿Cuántos de nosotros tenemos testimonio de poder decir, lo creí y lo hablé y después lo vi pasar, lo recibí, sí o no? ¿Alguno de nosotros, alguno de ustedes les ha pasado? A mí me ha pasado. Yo sé que muchos más de los que están levantando la mano o todos los demás. Entonces, ¿qué haces aquí si no crees? ¿Para qué vienes? Hay personas que han creído y que han visto milagros en su vida, que han recibido los imposibles que para ellos no eran posibles en el trabajo, en la familia, en su vida, en su salud. ¿Sí o no? Levanten la mano. Claro. Este lugar está lleno de aquellos que han creído y que han hablado, y por haber hablado lo que creyeron, vieron lo que Dios hizo. ¿Cómo opera el espíritu de fe en la vida del cristiano? Si lo crees, háblalo, decláralo y lo verás. Hazlo como lo hace Dios, la creación de Dios. Él creyó, Él habló, y cada vez que decía, y Él dijo, y Él dijo, y Él dijo en la creación, ¿qué sigue al? Y Él dijo, y vio. Génesis dice, y Él dijo, y vio. Y además dijo que era bueno, vio que era bueno. El modelo de todo lo que Dios nos exige a nosotros está en el mismo Dios, en el mismo Jesús y en el mismo Espíritu Santo. El diseño de Dios nunca ha cambiado. Sigue igual. Por eso, no importa la edad que tengas, la raza que tengas, la educación que tengas, no importa tu pasado religioso o no, las circunstancias no determinan. Lo que determina es el diseño de Dios que nunca cambia. ¿Qué promesa tan linda y qué seguridad me proporciona esto? Gloria al Señor. El tercero, entonces, es en el que quiero hablar hoy, del que quiero hablar hoy. Está en, es el número 11, la fe victoriosa. Dije 11. Gracias. Primero Juan 5:4, vamos a leerlo en voz alta. Todos. Si tú eres todo, parte de todos, señálate. Vamos a leerlo. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es la victoria? Ahí está todo. Si estás impaciente, si estás esperando esposo o esposa y te vas tú a buscarlo en vez de dejar que Dios te la traiga o te lo traiga, eso es una realidad, ¿no? Muy humana, una necesidad muy real. Pero si tú te vas a buscar lo que Dios no te da o no te trae, estás corriendo el riesgo de hacer tu propia voluntad. Y en este caso, el matrimonio es suficientemente difícil para que te pongas a salirte de la voluntad de Dios. Porque por lo menos cuando es la persona, la pareja que Dios nos ha dado, pues como que sobre esa base dice, pero tú me lo diste, Señor. Tú me la diste, Señor. Cualquier circunstancia de la vida, la promesa dice aquí que esta es la victoria que vence. ¿Qué es lo que vence al mundo? Todo, nuestra fe. Tú no tienes que salir a buscar. Si tú miras el diseño de Dios que estamos hablando, si tú ves en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el diseño de Dios? Dios le llevaba al lugar, al esposo, la provisión. Dios, deja que Dios lo haga. Y si te ofrecen un trabajo, o conoces a una persona, o te muestran un producto y tú crees que ese es el que quiere Dios, pregúntale primero a Él. Que así como vienen las dudas, así también viene lo falso.
que no es de Dios. Y pueda que sea un producto excelente, un trabajo muy bueno, una persona muy bella persona, pero si no es el diseño de Dios para tu vida, en ese trabajo, en ese producto, en esa persona, en lo que sea, no vas a tener el fruto que Dios ya tiene diseñado para ti. Terminamos con esto. La fe es la victoria que vence el mundo, y este es el mensaje del mismo evangelio, porque el justo vivirá por la fe. No podemos venir a Dios sin creer que Él es Dios. Y Él es el que nos da la justicia por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Y nos da la victoria por medio de la resurrección de Cristo sobre la muerte. Pero es Él el que da todo. Y sobre esa base yo vivo confiado y obedezco a su palabra. Tu fe es la que vence el mundo. Tienes que recibir la justicia de Dios a través de lo que Cristo hizo por ti. Recibiendo por medio de fe aumentas y creces cada vez en tu vida en tu fe. ¿Cuáles son los tres que vimos? Fe creciente, o sea, para que tengamos en cuenta que ¿quién es el responsable de mi fe? Yo. Estábamos hablando del segundo, el espíritu de fe. El espíritu de fe, no, perdón, ese fue el tercero. No, el segundo. Y el tercero, la fe victoriosa. La fe victoriosa. Entonces, ¿quieres tú tomar la decisión y determinar tu fe? Vamos a ponernos de pie. Hebreos 11, uno de mis pasajes favoritos en el que me he basado tanto como Romanos 4. Si quieres leer sobre la fe y meditar, mira el pasaje de Romanos 4 y de Hebreos 11. Que habla de estos personajes, que destaca la palabra de Dios como personajes de fe. Hebreos 11, en el 11:1, que es el que he estado mencionando, dice que la fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera. Mira que la fe no es la certeza de lo que estoy viendo. No. Para Dios la fe es la certeza de lo que se espera, porque yo sé que ya creí y declaré y ya Dios me lo dio. Y yo lo veré cuando sea el tiempo de Dios. También es la convicción de lo que no se ve todavía. Entonces, ¿estoy mintiendo? No. Estoy hablando lo que Dios habla. Y yo hablo esperanza sobre esperanza. Y yo llamo las cosas que todavía no las veo, no se han materializado para mí, como si ya fueran, porque Dios ya las tiene. Esa es la fe. Y en el versículo 24 de ese mismo capítulo 11, comienza a hablar sobre considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Y bueno, sigue hablando. Y luego habla de me devuelvo un momento. Sí, siguiendo por ahí, el 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque aquí está hablando sobre ya cuando venga Jesucristo, Él ya vendrá a juzgar. Y Él juzgará los que hemos vivido según su palabra y los que no hayan vivido según su palabra. En el 32 dice, pero traigan a memoria a los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios,
con tribulaciones, fueron hechos espectáculo y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también se compadecieron. Y el despojo, entonces está hablando de todas estas tribulaciones y todo lo que sucede. Y en el 38 dice, pero es que el justo va a vivir por su fe. Y si llegara a retroceder, no le agradaría a su alma. Yo quiero que podamos nosotros escoger, como dice la palabra aquí de estos hombres y estas mujeres de fe. Si voy aquí al versículo 24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, él rehusó. ¿Tú sabes lo que es rehusar? Él ya no se llamó más hijo del faraón, él rehusó. Él escogió en el 25. En el 27 dice que Abraham no consideró la debilidad de su cuerpo, que ya tenía 100 años, no lo consideró. Otro dice que él no dejó que su fe cayera. Y él dejó la duda. O sea, todo lo que está diciendo aquí se sostuvo en su fe, dice de otro. Y en el 33, que por fe conquistaron reinos. Por fe taparon bocas de leones. Esto no es solo para los de antes, eso es para nosotros. Para Dios no hay tiempos. Siempre es el tiempo, y para un tiempo como este, Dios nos ha llamado en Colombia, amados. La iglesia nos tenemos que levantar como es el diseño de Dios, como personas de fe, como una institución de fe. Por fe alcanzaron promesas, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, sacaron fuerzas de la debilidad. ¿Hay alguno aquí débil? Yo. Pero dice que sacaron fuerzas de la debilidad. ¿De dónde? De la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Se hicieron fuertes en batallas, son parte del paquete, está todo incluido, con batallas, con tribulaciones, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo esto lo que hicieron, de los cuales el mundo no era digno. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, sin embargo, estos no alcanzaron a ver la promesa. No alcanzaron a ver la promesa de Jesucristo. Y nosotros ya la tenemos. Y sin embargo, ellos vivieron esta vida de fe. Quiero que repitamos Hebreos 11:1. Y la fe es la garantía, mi garantía. La fe es mi garantía. Mi fe es mi garantía de lo que yo espero. Mi fe es mi certeza de lo que aún no veo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, según la Biblia, sin ella, sin la fe, es imposible agradar a Dios. Y yo te reto, atrévete a creer. Atrévete a tomar la decisión y no mirar atrás. Atrévete a fijar una determinación en tu vida, de pararte firme, de tener una postura, de creerle a Dios y declarar las promesas. Tienes que leerlas y conocerlas para poderlas declarar. Atrévete a accionar de inmediato en lo que estás creyendo y hacerlo, de tener acciones. Y vamos a declarar, si tú quieres: Señor, hoy tomo el escudo de fe para la batalla de la fe, porque es una batalla y no voy a dudar, porque con mi fe voy a vencer la duda en mi vida, el desánimo en mi vida, la ansiedad en mi vida. Y yo me declaro, si eres hombre, hombre de fe; si eres mujer, mujer de fe, de la fe de Dios. Hoy declaro que sé que he recibido la medida de fe
y el espíritu de fe, porque Jesús lo dijo, y tengo este poder en mi vida. Las circunstancias de mi vida van a obedecer mi fe. Otra vez, las circunstancias de mi vida van a obedecer mi fe en Dios y en su palabra, porque esta es la victoria que vence al mundo. Mi fe, nuestra fe. Yo soy más que vencedor, porque Cristo está dentro de mí y su palabra está en mi boca. Vamos a cantar Creo en ti. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Y con esta canción vamos a hacer una declaración. Y yo creo, por consiguiente, ¿qué? Hablo, declaro.